Esto es otro podcast progre de Abrazo Grupal. Un espacio de opinión, reflexión y debate sobre la política y todas aquellas cosas que nos afectan. Que ni te sorprenda, aquí encontrarás la opinión más progre del momento. Acompáñanos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que nos estén escuchando y bienvenidos a otro podcast progre. Estamos muy felices de ahora sí estar en nuestro episodio número 10. Es casi que el episodio especial del Plan C. Hay algunas otras noticias que dar, pero estamos a días de que inicie la nueva legislatura, entonces hay muchas cosas que platicar al respecto y pues el panorama está pues complejo, por lo menos, ¿no, Andrés? ¿Cómo estás? Bien, como dices, bueno, el universo nos regaló una agenda muy intensa para nuestro 10º aniversario de otro podcast progre, y es justamente pues ya la puesta en marcha del Plan C, ¿no? Hemos escuchado de este famoso Plan C por muchísimo tiempo y estamos ya a vísperas de el tan esperado para algunos, tan temido para otros, 1 de septiembre, en donde entrará la nueva legislatura, que será la primera legislatura de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, en donde, pues además, Morena tendrá mayoría calificada. Y una vez dicho esto, pues me paso de lleno a nuestra primera nota, que es que están ahora sí a tan solo un senador para alcanzar la mayoría calificada en ambas cámaras. Este 1 de septiembre arranca tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, y Morena y sus aliados analizarán las reformas del Plan C que fueron presentadas e impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues están casi a nada de poder pasarlas sin tener que ni siquiera escuchar a la oposición. En los últimos días se había ventilado pues que les faltaban 3 senadores para tener la mayoría calificada en el Senado. Sabemos que en la Cámara de Diputaciones ya la tienen, pero durante la reunión plenaria de la bancada de Morena se anunció ya formalmente la incorporación de 2 senadores electos del PRD, la senadora Araceli Saucedo y José Sabino Herrera, al grupo parlamentario de Morena. Esta movida pasa de 85 los escaños que tenía de la 4T en el Senado, y están a tan solo 1 de alcanzar la mayoría calificada. O sea, yo creí que iba a ser, aunque sea poquito más complicado, pero no, creo que lo que decían los analistas desde el día después de la elección es cierto, ¿no? Siempre se preguntaban qué tan fácil, qué tan difícil va a ser comprar un senador, y creo que aquí está el fracaso de la oposición muy claro, ¿no? Una de las cosas que decía la alianza opositora era voten por el PRD, ¿no? Si no quieren sentir incluso alguien a quien admiro mucho, Carlos Bravo Regidor, lo dijo en la hora de opinar, ¿no? Pues yo siento asco de votar por el PAN, por el PRI, entonces votaré por la izquierda democrática, que es el PRD. Y esto, mucha gente lo está tomando como, qué pendejos los que votaron por el PRD, vean las consecuencias. Pues yo, más que decir a qué pendejos, diría, es una traición, ¿no? De los 2 perredistas electos. Lo que sucede es que estas 2 personas, pues son electas por un partido que oficialmente ya no existe, no tendrían bancada y ellos tenían de 2, ¿no? O estar como senadores, perdón, sin bancada en el Senado, valga la redundancia, o unirse a una, y es lo que decidieron hacer, ¿no? Unirse a la bancada de Morena. Digamos que hace sentido desde, o sea, como personas de izquierda, supongo, pues tenían más o menos las opciones reducidas, era o unirse a la bancada del PAN o del PRI, con quienes lucharon, pues, ¿no? Quienes los postularon en realidad. Tenían la opción también de unirse a Movimiento Ciudadano, no sé si en algún momento haya habido como algún acercamiento, pero pues evidentemente unirte no solo a quien está más fuerte, sino a quien tiene absolutamente todo el poder en este país, pues es bastante tentador, ¿no? Y creo que es lo que sucedió con estas 2 personas. Decía que es el fracaso de la oposición porque gracias a esta coalición, ¿no? Gracias a que el PRD fue en coalición con con estos otros 2 partidos de derecha o de centro derecha, es que pues quedaron estas 2 personas electas y ahora son las que le están dando la mayoría calificada a Morena. A mí me parece que pues tendremos que estar al pendiente de quién es
el último, ¿no? Estamos a un senador de que Morena pueda hacer lo que quiera desde el Senado y desde la Cámara de Diputados, a que pueda cambiar la Constitución como se le antoje sin tener que escuchar a nadie. O sea, pueden hacer lo que sea es lo que sea, ¿no? Porque aparte pues van a poder controlar también la Suprema Corte. Entonces, ahora sí pueden hacer absolutamente lo que sea y pues creo que la presión debe estar fortísima sobre el resto de los senadores. Ya Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán, que es senador electo por el PAN, dijo que no, ¿no? Que él no va a hacer, se sospechaba muchísimo que ya habían llegado a un acuerdo con Mauricio Vila, sabemos que no, y pues ahora estamos esperando a ver si será algún priista, incluso si será alguien de Movimiento Ciudadano, eso lo sabes tú mejor que yo, o sea, ese mundo lo conoces mejor que yo, pues. Entonces, pues nada, Andrés, ¿cómo ves esto? Pues básicamente lo que sabemos es prácticamente un hecho la mayoría calificada de Morena en ambas cámaras. A mí me parece que tiene que haber una lección política enorme para quienes escuchan a otro podcast progre, a lo menos, de que las narrativas de voto útil son falsas, ¿no? A mí me parece una irresponsabilidad gigante que la campaña del Frente Opositor, PAN, PRI, PRD, la campaña que encabezó Xochitl Gálvez, destinó gran parte de su campaña en deslegitimar a Movimiento Ciudadano, que era el tercer lugar, en tratar de consolidar una narrativa de dos opciones, de voto útil, de que la única forma de defender la democracia en este país era votando por esta alianza, en lugar de pues haber permitido, ¿no?, una pluralidad política más grande. Definitivamente, esa narrativa del voto útil sí le quitó votos al Movimiento Ciudadano. Sí hubo personas que hubieran podido votar por Movimiento Ciudadano, que votaron por PAN, PRI, PRD, convencidos de que había que detener a Morena. Y la realidad es que esa estrategia hizo todo lo contrario que detener a Morena, fortalecer, ¿no? Si Movimiento Ciudadano hubiera tenido una mejor votación legislativa, tendríamos un Congreso un poco más plural que el escenario que tenemos hoy de un Congreso con mayoría calificada, que se alcanza por la traición del PRD, ¿no? Sí, Xochitl Gálvez, el PAN, PRI, PRD, debe haber hecho una campaña en contra de Morena y no una campaña en contra de Movimiento Ciudadano. Independientemente de si estamos de acuerdo o no con los postulados de Movimiento Ciudadano, hoy tenemos claro que un Congreso plural, sea como sea, pero plural, es mucho mejor que un Congreso con el poder centralizado. Y hoy hay muchas personas asustadas con lo que puede significar una mayoría calificada por parte de Morena, y creo que hay que aprender la lección, ¿no? Es mejor al momento de ir a votar, votar por diferentes partidos, ¿no? Tus 6 boletas, tacharlas para diferentes partidos, tratar de hacer más consciente esta división de poderes entre el legislativo y el ejecutivo, en lugar de simplificar esas narrativas a estás conmigo o estás contra mí, ¿no? O estás con Morena o estás en contra de Morena, ¿no? En lugar de pues un país con una visión plural. Entonces sí me da coraje, sí me duele que la oposición, PAN, PRI, PRD, haya dinamitado la posibilidad de una tercera vía, la posibilidad de una democracia un poquito más plural, para al final, por algunos millones de pesos que seguro están debajo de la mesa, el PRD haya orbitado hacia Morena en lugar de hacia Movimiento Ciudadano, por ejemplo, y que sabemos que el PRI, o sea, aunque no tengan ese voto, ese senador, senadora que les falta, sabemos que a lo menos en la legislatura pasada, cuando les faltaba votos al oficialismo, el PRI se los daba. Y eso se dijo en campaña una y otra vez. Alito es un traidor que ha secuestrado al PRI para negociar lo que sea, ¿no? Y tener las casotas que ya vimos que tiene, ¿no? Entonces hay una traición gigantesca por parte de PAN, PRI, PRD, eso número 1. Y número 2, creo que también es una lección a Movimiento Ciudadano, porque siendo justos, la posibilidad de una tercera vía no solo la dinamitó el Frente, sino la dinamitó el propio Dante Delgado, poniendo a personas como Sandra Cuevas, poniendo a personas potencialmente como Roberto Palazuelos, ¿no? Es decir, Movimiento Ciudadano no entendió en la elección de 2024 la responsabilidad que tenía de construir una alternativa socialdemócrata a largo plazo, y hoy, ¿no? Pues hay un escenario en el que quienes pues, creemos todavía en causas de izquierda estamos completamente huérfanos políticamente, ¿no? Yo creo que el escenario que estamos viendo en México, adelantándome ya a escenarios muy futuros, abre un escenario en el que en 6 años un outsider de la política pueda romperla electoralmente
como lo vimos suceder con Macron en 2017 en Francia, como lo vimos suceder con Milei en Argentina, ¿no? En contextos distintos, pero creo que esa tendencia del desgaste tan profundo que tienen los partidos abre la posibilidad o la urgencia, pero más que la urgencia, la posibilidad en términos de rentabilidad política del surgimiento de una alternativa completamente distinta a las que existen el día de hoy. Y eso me gustaría decirlo con emoción, pero lo digo con miedo, porque las únicas personas que se han puesto realmente o que han anunciado realmente las intenciones de consolidar un partido político han sido Sandra Cuevas y Eduardo Verástegui. No estamos viendo la articulación de ningún movimiento legítimo de izquierda que construya una tercera vía, ¿no? Por el contrario, vemos el potencial surgimiento de un partido de ultraderecha conservadora que va a encontrar tierra fértil ante un escenario de tanto desgaste de partidos políticos y de un sentimiento de traición que va a tener la gente que intentó evitar que Morena tuviera esta mayoría y se vieron pues, traicionados por PAN, PRI y PRD. Fíjate que no sé si comparto ese miedo, no porque no me dé miedo que suceda, sino porque yo veo el escenario puesto para que Morena concentre el poder durante muchísimos años. O sea, yo sí no estoy hablando de una reelección de Claudia Sheinbaum ni de un regreso de López Obrador, sino pues sí de una concentración del poder del partido, ¿no? Creo que Morena está haciendo muchas cosas para convertirse en una especie de partido único, ¿no? Con estos otros partidos que hablan y que gritan y que dicen, pero que no tienen participación, ¿no? Y creo que la estrategia de Morena, si bien ya mencionamos la responsabilidad que tiene sobre este fracaso, la oposición, el mismo movimiento ciudadano, pues también está el actuar maquiavélico, pues sí muy inteligente, pero no muy honesto de Morena durante la elección, ¿no? Incluso a mí me parece interesante este discurso de que, ahorita que entremos ya más de lleno a hablar del plan C, de que todo esto es porque la gente lo votó y porque la gente fue convencida de decir yo quiero elegir a mi juez. Y me parece una gran mentira, porque si bien fueron transparentes en que esto es lo que querían, esa no era la promesa central de la campaña. Y la misma encuesta que dio a conocer Claudia Sheinbaum cuando se empezó a hablar de la reforma al Poder Judicial, lo deja claro, la gran mayoría ni siquiera sabía que había una reforma al Poder Judicial sobre la mesa, ¿no? Entonces, pues yo lo que diría es, si bien comparto tu miedo de que llegue un outsider de la política que traiga un discurso reaccionario y que aproveche pues sí, el descrédito total de los partidos de oposición, pues mi mayor preocupación ahorita está en qué va a hacer Morena con el poder casi ilimitado que tiene, ¿no? ¿Cómo lo va a usar? Y si lo va a usar, como ellos dicen, para el beneficio de las y los que menos tienen, o lo van a usar para acumular poder, y eso me lleva, porque en realidad creo que hoy vamos a estar hablando de la misma cosa, ¿no? Entonces vamos a tener breves interrupciones de las notas, pero vamos a seguir hablando sobre lo mismo, ¿no? Porque justo hablando ya del Congreso, ¿no? De la legislatura que está a punto de iniciar, se han designado los liderazgos para la próxima legislatura del partido que yo digo que ahorita es el único partido que importa, que es Morena. Y no porque los demás no deberían importar, sino porque no tienen poder alguno, Pero bueno, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados eligió a Ifigenia Martínez como presidenta de la mesa directiva, a Alfonso Ramírez Cuellar como vicecoordinador de la bancada y a Ricardo Monreal como coordinador del grupo. Por otro lado, en el Senado, el grupo parlamentario de Morena eligió a Dan Augusto López Hernández como coordinador general de la bancada y a Gerardo Fernández Noroña como presidente de la mesa directiva del Senado, ambos por unanimidad. Esta me sorprendió mucho. Andrés, voy contigo para ver qué opinas. Qué gran sorpresa la de Noroña, presidente del Senado, ¿no? Ya aquí en otro podcast Progre estuvimos ansiosos de saber qué le iba a tocar a este señor descamisado. Y bueno, me parece interesante. Que todavía se defiende haciendo el amor. Eso dijo él. Eso dice, cita textual, ¿no? Está bien, porque después de tantos años de frustración en la política, bueno, ojalá qué bueno que le quede algo en su vida privada. Pero, de vigor. De algo de vigor ahí en la vida privada de Fernández Noroña. Pero hablando de su vida pública, ¿no?
me parece que es un mensaje, es un personaje tan controversial, tan contradictorio, tan escandaloso, que naturalmente nunca hubiera sido la apuesta de un partido moderado, ¿no? Ponerlo al frente del Senado no solo significa pagarle la deuda, ¿no? Después de no haberle dado un puesto en el gabinete, no haberle, pues, cumplido los acuerdos de las corcholatas, ¿no? Que hace año y medio estableció el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que me parece que también es un mensaje del poder que tiene, ¿no? Hay esta icónica frase de Andrés Manuel López Obrador en 2006, cuando acusaba el poder que tenían los partidos en ese momento eran oficialistas, que decía, tienen tanto poder que si ponen una vaca, gana la vaca, si ponen un burro, gana el burro, ¿no? Hay esta frase famosa de Obrador, y hoy vemos que las cosas son al revés, ¿no? O sea, tienen tanto poder que no les importa arriesgarse de poner a un chivo cristalería como es Noroña a presidir el Senado, porque aún el peor de sus escándalos será insignificante para el poder de Morena, ¿no? Y me parece también que es una estrategia para mantener esta falacia de que son un movimiento de izquierda, ¿no? Al poner un perfil que es tan reconocido como un perfil de izquierda, tan dogmático, ¿no? Con tanto bagaje literario sobre la izquierda, ¿no? Seguro va a tener grandes discursos que van a emocionar a muchísimas personas de izquierda, pero que sabemos que en la práctica no significa que estemos teniendo un gobierno de izquierda, ¿no? Entonces yo veo esos tres elementos pues destacables del nombramiento de Noroña. Y pues bueno, también me parece que le va a dar un poquito de emoción, a lo menos al primer periodo de sesiones, ¿no? Recordemos que no es que vaya a ser presidente los 6 años, ¿no? Solo el primer periodo de sesiones, porque si algo me aterra de esta legislatura, más allá de las implicaciones que tiene la mayoría calificada, es que va a ser una legislatura tan aburrida, ¿no? Si Morena no tiene que negociar, si no hay política que se tenga que hacer, si no hay negociaciones que se tengan que alcanzar, vamos a ver un Congreso que sea más que nada la oficialía de partes de presidencia, en donde se apruebe todo lo que se quiera mandar desde allá, pues con total ausencia de debate legislativo. Y eso, más allá de aburrido, pues también es peligroso para nuestra cultura democrática. Es que te escucho y pues sí, me asusta. O sea, sí me encuentro ante la sensación de que nos encontramos en una etapa de México que va a estar en los libros de historia y que puede salir bien de algunas formas, pero que también puede salir muy mal, ¿no? Creo que la cuarta transformación de la vida pública de México ha iniciado oficialmente, que estos 6 años fueron el calentamiento y que ahora sí, con todo el poder en sus manos, todo lo que quieran transformar lo pueden transformar y el nombramiento de Fernández Noroña yo lo interpreto igual que tú, como el decir, mesurados no vamos a ser, ¿no? Y eso me parece interesante porque creo que la gran virtud de Claudia Sheinbaum como candidata es que se sabe disfrazar de moderada muy bien. O sea, ella sabe salir a decir, bueno, los perfiles técnicos, vamos a pensarlo, no sé qué. Y luego su partido, ¿no? Los porros de su partido salen y hacen estas cosas. Y el porro mayor va a estar ahora presidiendo el Senado. Entonces sí creo que es una señal de Morena de decir, aquí no nos vamos a ir con medias tintas, vamos por todo, ¿no? Y vamos con este señor que está dispuesto a insultar, que está dispuesto a gritonearse, que es un showman como pocos en la política mexicana, que es un hombre de muy poca contención emocional y de ideas radicales, ¿no? Y que aparte de eso, se sabe todos los libros de la izquierda histórica, ¿no? Conoce muy bien, ha leído mucho, es muy estudiado y es muy inteligente, y siempre encuentra una maroma para justificar, él acusa a la oposición de dar muchas maromas, y él también siempre encuentra una maroma para justificar medidas represoras de parte del gobierno y encuadrarlas en el vocabulario de la izquierda histórica latinoamericana. Y eso, pues me parece
pues sí, sí, un poco terrorífico. Y Ifigenia Martínez, por otro lado, ¿no? Fundadora del PRD, una mujer, no sé cuántos años tenga, todos los que se pueden tener, una mujer del legado histórico de la izquierda mexicana. Y vaya, lo hemos dicho varias veces, Morena es un movimiento que si algo domina son los signos y la narrativa, ¿no? Y el signo de Ifigenia Martínez, una mujer histórica de la izquierda mexicana, poniéndole la banda presidencial a Claudia Sheinbaum, la primera presidenta en la historia de México y una presidenta de un partido de izquierda. Para quien nos escucha en Spotify, lo dije con comillas. Pues me parece que una vez más es Morena sabiendo dominar los signos con maestría, ¿no? La imagen va a ser muy bonita. Ya veremos qué significa más allá de eso, ¿no? Porque se ha hablado de que este es el tiempo de las mujeres y de que llegan todas, ¿no? Pues veremos de qué manera llegan todas, ¿no? Y es cómo eso se traduce en política pública o incluso en reformas constitucionales. Rapidísimo nada más, los otros nombramientos no son sorpresa para nadie. Adán Augusto, Ricardo Monreal, hablando de políticos aburridos, y Alfonso Ramírez Cuellar, ¿no? Eso pues son los soldados de la 4T, gente que está dispuesta a aguantar de todo, ¿no? Por tener un puesto importante en la cuarta transformación, y creo que eso es lo que veremos, por lo menos en el inicio de esta legislatura, ¿no? Sí, y el símbolo, pues es un poco también replicar el símbolo de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Recordemos que quien le puso la banda presidencial fue Porfirio Muñoz Ledo, digamos, historias como muy similares, ¿no? Grandes luchadores de la izquierda que en su cúspide política no lograron materializar sus intenciones y que entonces hoy se les da este lugar, pues ya al final de su trayectoria política, ¿no? Como una especie de reconocimiento histórico, ¿no? Entonces me parece que es ahí, pues, una continuidad de este simbolismo histórico, como bien decías. Y pues bueno, ¿no? En esto que dices, el país ya es otro, ¿no? Está cambiando. Pues regresamos a un México que ni tú ni yo conocimos, ¿no? Tú y yo somos personas que nacimos en vísperas de la transición democrática, cuando ya ni siquiera el PRI tenía mayoría calificada, ¿no? Y pues somos de la generación que representa más del 50% de la población en el país hoy. Entonces, la gran mayoría de las personas pues con actividad política y económica al día de hoy, no hemos conocido un país con el poder tan centralizado. Por eso me parece que también es un shock, ¿no? He visto como opinólogos muy pues ya de otra generación, ¿no? Decir de que, bueno, pero lo que estamos viendo tampoco es algo que no habíamos visto antes, ¿no? Pues creo que para ti, para mí, para la mayoría de quienes escuchan otro podcast progre, sí, estamos ante un escenario que no conocíamos y que pues sin duda, pues habrá que estar muy atentos, ¿no? A cómo podemos rearticularnos y reagruparnos a partir de aquí, porque viene un sexenio en el que no solo va a haber una mayoría calificada en el poder, sino que muy probablemente va a haber una polarización política y una actividad política muy intensa. Me imagino un sexenio de muchísimas marchas, de muchísimo golpeteo, pues un poco como lo hemos visto en países con política tan polarizada como Brasil y como Argentina, ¿no? Me imagino que vamos a entrar en un escenario de esa naturaleza, pero me parece bien complicado que cuando estemos en contra de las decisiones que la izquierda o que la 4T pues esté llevando a cabo en los congresos, nuestra única alternativa sea salir a marchar con la derecha, ¿no? Entonces, sí es muy desolador el panorama principalmente de la oposición, ¿no? O sea, no solo es que llegamos a esta amenaza de la mayoría calificada, sino que llegamos desarmadas, ¿no? No tenemos mucho frente. Pero un poco para ir trazando, pues, cuáles van a ser estos puntos de debate, pues continuamos un poco con el programa del día, ¿no? Y es que este plan C, pues arranca con la reforma al Poder Judicial, que fue impulsada por el presidente para permitir que los jueces, ministros y magistrados sean elegidos por votación popular. Esto ha suscitado críticas sobre la posible erosión de la independencia judicial y el riesgo a la democracia que esto supone. A pesar de las protestas del paro de jueces y trabajadores judiciales y de las preocupaciones expresadas hasta por el embajador de Estados Unidos, quien calificó esta reforma como un riesgo para la democracia en México, la propuesta avanzó en comisiones pues de forma muy sencilla, ¿no? Morena y sus aliados defendieron la inclusión de la figura de jueces sin rostros para proteger a los juzgadores de la delincuencia organizada,
aunque esta ha sido criticada por defensores de derechos humanos. Recordemos que la última vez que se propuso esto de jueces sin rostro en México fue una propuesta de Felipe Calderón, una persona a quien la 4T ha querido plantear de impresentable y de traidor a la patria, pero de quien retoman propuestas políticas para ahora con su mayoría implementarlas. La presidenta electa Claudia Sheinbaum y otros aliados de López Obrador respaldan estas medidas argumentando la necesidad de combatir la corrupción en el sistema judicial, algo que no es sorpresa para nadie. Con el inicio del próximo periodo legislativo, la reforma se encuentra en un punto crucial que podría redefinir profundamente la estructura judicial y la democracia en México. Además, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó la eliminación de 7 organismos autónomos, incluido el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, como parte de este paquete de reformas llamado el Plan C. Esta iniciativa pues, ha levantado muchas preocupaciones entre los opositores, quienes temen que la desaparición de estos organismos, especialmente el INAI, podría limitar el acceso ciudadano a la información y la rendición de cuentas en el gobierno. Fíjate que ayer lo platicaba con mi papá, Andrés, y no sé si estés de acuerdo, pero me parece una movida maestra a ver, no por eso quiero decir que buena, sino al contrario, ¿no? A mí me asusta, pero de una inteligencia política inédita de parte de Morena, porque eligieron 2 cosas que son difíciles de entender y que no generan ninguna pasión, ¿no? Jueces y organismos autónomos. Es muy difícil que alguien se apasione por defender a un magistrado, porque la gran mayoría de la población, y eso no es ni infravalorar al pueblo ni nada, basta una encuesta mínima para saber que así es, y de todos los niveles socioeconómicos, la gran mayoría de la población no sabe qué hace un magistrado, ¿no? Y ya si nos vamos a la Mejoredu, ¿no? O la Comisión de Competencia Económica, güey, son cosas cero sexys, ¿no? Mientras un programa, un programa social, mientras cosas como lo que ofrecía Andrés Manuel en campaña, ¿no? El quitar la pensión a expresidentes, son temas tan sexys y movilizan tanto los organismos el INAI, que usan los periodistas y ya, ¿no? Y los activistas y gente como muy específica y con perfiles muy técnicos. Estamos hablando de temas que es muy difícil lograr que alguien se interese en ellos. Y entonces no es que esto es lo que el pueblo quería y soñaba y deseaba, es que a la gran mayoría nos cuesta, ¿no? Me incluyo, traducirlo en cómo va a afectar mi vida, ¿no? Porque sí, por ejemplo, el poder judicial, ¿no? Es un poder tan lejano de la gente por su propia construcción, ni siquiera no sé, o sea, porque ellos han sido, por negligencia, sino porque así les toca estar, ¿no? De muchas formas a los juzgadores no les toca estar cercanos al pueblo, no es la naturaleza del poder, ¿no? A los comisionados del INAI es que no se acercaron al pueblo, pues porque no era su trabajo, ¿no? Entonces, por eso me parece una jugada maestra, porque llegan a modificar cosas que tienen repercusiones drásticas en nuestro acceso a la justicia, en el acceso a la información, en la mejora continua de la educación, en la evaluación de la política social del país. Y a nadie le importa. Y esa es la sensación que tengo yo como cuando platico con personas activistas, con, no sé, por ejemplo, gente que está muy metida en la cuestión del Poder Judicial, incluso trabajadores del Poder Judicial, que dicen, me han escrito varios, ¿no? A la cuenta de Abrazo, y es como de Luis, organiza un foro con personas expertas, por favor, logremos que las personas jóvenes se involucren. Y yo lo único que les digo es que podemos organizar 10 foros. A nadie le importa. O sea, es de verdad un tema que a nadie le despierta pasiones y es muy duro, ¿no? Estarlo viendo desde acá. Y no sé, a lo mejor hoy estamos más pasionales que analíticos, pero no sé tú qué pienses. Yo creo que, a ver, la reforma de la eliminación de los órganos autónomos en sí, desde un punto de vista de la administración pública, no tiene que suponer que estas funciones se pierdan, ¿no? Particularmente hablando del INAI, que es quizá la más preocupante o la que se ha discutido un poco más, pues vemos que las funciones van a pasar a la Secretaría de la Función Pública, ¿no? En teoría,
no tendría que haber un cambio en la dinámica de solicitudes de transparencia, en la estructura de pues todos los órganos internos de control, es decir, toda la estructura que existe para que funcionen estas dinámicas de acceso a la información. Pero volviendo al plano de lo simbólico, en lo que sabemos que son además expertos, la 4T, pues vemos que lo que están haciendo es eliminar todos aquellos símbolos de la transición democrática, ¿no? Bien podemos hablar de lo inoperantes que han sido los órganos autónomos, de la burocracia que han ido absorbiendo. Podríamos estar muy de acuerdo pues, en la necesidad de una reforma en la administración pública por muchas razones, ¿no? Pero meterse con estos órganos autónomos es desmantelar aquellas instituciones que se crearon entre 2000 y 2006, principalmente, como esfuerzos y como símbolos de una transición democrática que México ansió por muchísimo tiempo cuando sacamos al PRI del poder, ¿no? Entonces sí creo que es delicado, ¿no?, que el mensaje que nos están enviando con su mayoría calificada, con el primer paso de esa mayoría calificada, sea regresarnos a ese México de los 70s y de los 80s, que muchísimo trabajo costó intentar cambiar. Y que sabemos que esa transición democrática no se consolidó, no cuajó, no vivimos necesariamente mucho mejor, al contrario, hay un montón de temas como la inseguridad, etcétera, etcétera, que se han venido o que se han complejizado en esta etapa de transición democrática, pero que aún existía el sueño democrático como un horizonte al que aspirar políticamente, y que pareciera que hoy esta centralización busca cambiar la narrativa de qué es lo que soñamos como mexicanos. Sí, y aparte existe como esta sensación de, bueno, ok, yo ya me interesé, ¿no? ¿Ahora qué? ¿No? ¿Qué hago? Y me parte el corazón decirle a mucha gente que me pregunta, pues ya muy poco, ¿no? Porque estos temas, a ver, tampoco hubo mucha opción. O sea, genuinamente, esta pasión que una parte de la oposición siente ahorita por la reforma del Poder Judicial, que sí es cierto, está disponible desde febrero y han sufrido realmente muy pocas modificaciones. ¿Dónde estuvo en los debates? Cuando Xóchitl Gálvez estaba diciendo que Claudia Sheinbaum no se podía poner la falda de la Virgen de Guadalupe porque era una hipócrita, ¿dónde estuvo esto? Incluso quien trajo un poco más de ideas, ¿no? Jorge Álvarez Maínez. ¿Dónde estaban estas preocupaciones que hoy nos tienen? Incluso si nos regresamos al tema de la sobrerepresentación, el acuerdo, que a mí me parece un acuerdo muy tramposo que hizo Morena con el INE, que le permitió tener la mayoría calificada, era de conocimiento público y la oposición no lo señaló hasta que se dio cuenta que no le iba a venir bien y que iba a generar o sea, hasta después de la elección. Y entonces, pues por eso hablo yo del fracaso de tanta gente en esto, ¿no? Sí, la maldad y el ventajismo de Morena, pero también la falta de una opción alternativa, ¿no? La realidad es que, ¿por quién votabas? ¿Por Xóchitl Gálvez? O sea, por quién está, o por ejemplo, ¿no? Yo pienso en Guanajuato, ¿no? Guanajuato le dio 2 senadores a Morena por primera vez en la historia, ¿no? Pues ¿a quién se los dabas? A Miguel Márquez, que cuando le preguntaron, digo, que a fin de cuentas ahí va a estar porque fue la segunda opción, quedó en segundo lugar el PAN, pues, ¿no? Pero que cuando a Miguel Márquez le preguntaron sobre el matrimonio igualitario, dijo que él no se iba a meter en esos temas porque, pues, él apoya a la familia y etcétera. No había alternativa, ¿no? Y Movimiento Ciudadano nos dio a muchos expriistas y muchos expanistas en varios estados de la República, ¿no? Entonces, pues, genuinamente también creo que me quedé pensando en lo que tú dijiste, que quizás lo más lamentable que enfrentamos quienes creemos en la izquierda democrática es que la única opción que tenemos es marchar con el PAN y con el Frente por la Familia, güey. O sea, quienes convocan luego a estas manifestaciones antiobradorismo son el Frente por la Familia, el Yunque, organizaciones que me provocan verdadero asco y que, pues la neta, no voy a marchar con ellos, ¿no? Y entonces dices, entonces, ¿dónde está la opción? ¿No? Bueno, ¿quieres saber algo más de ese tema o me voy a las protestas?
Así como decíamos, vamos a estar hablando de lo mismo. Entonces, si quieren, les cuento de las protestas porque nos lleva al mismo tema del Plan C. Ayer hubo una protesta muy interesante. Ahorita me gustaría que platicáramos de eso, porque la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estaba programada para ayer, 27 de agosto, fue suspendida por la ministra Norma Lucía Piña Hernández en apoyo a los trabajadores del Poder Judicial. Piña y otros ministros votaron a favor de cancelar la sesión como una forma de manifestación y solidaridad con el personal judicial en protesta por la reforma judicial propuesta, que contempla pues que se les corra a todos para hacer una elección de jueces por voto popular. Durante la sesión, trabajadores del Poder Judicial respaldaron a los ministros con pancartas y gritos de protesta, mientras que los ministros que apoyan a la Cuarta Transformación, como Yasmín Esquivel, la ministra plagiaria, y Loretta Ortiz, no se pronunciaron en medio de la protesta. Hay que decir que Lenia Batres ni siquiera fue a trabajar, se conectó por Zoom. La ministra Piña y otros recibieron apoyo y agradecimiento de los trabajadores por su postura en contra de la reforma. Las sociedades de estudiantes de Derecho de 9 importantes universidades mexicanas, incluyendo la UNAM y el ITAM, han expresado su preocupación por la reforma del Poder Judicial propuesta por el presidente López Obrador, advirtiendo que podría amenazar la independencia judicial y el equilibrio de poderes. En un comunicado, los estudiantes pidieron un diálogo inclusivo y subrayaron la importancia de preservar los derechos humanos y el debido proceso legal en cualquier modificación legislativa. Estudiantes de la Ibero, de la UNAM CU, UNAM FES Acatlán, ELD, ITESO, Autónoma del Estado de México, ITAM, TEC de Monterrey, La Salle y CIDE convocan a una manifestación en el Ángel de la Independencia, del Ángel de la Independencia al Senado, este domingo 1 de septiembre a las 9 de la mañana. Y para acabarla de chingar, en medio de esta controversia, las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos están tensas. El presidente López Obrador ha pausado, y lo pongo entre comillas porque no sabemos muy bien qué significa eso, la relación con el embajador estadounidense Ken Salazar, quien criticó la reforma, mientras que también se han suspendido las relaciones con el embajador canadiense por preocupaciones similares. Andrés, parece que vamos así como elevando el nivel de estrés con cada nota que leemos. ¿Qué piensas? Pienso que igual, ¿no? O sea, ya sabemos la habilidad de Obrador para generar conflicto mediático, ¿no? O sea, pausar una relación diplomática con un embajador no significa absolutamente nada. No pausó relaciones diplomáticas con Estados Unidos, no le retiró sus cartas credenciales, no lo expulsó del país, se inventó un término que no existe, que es pausar las relaciones con el embajador. ¿Quién sabe qué signifique eso? Pero genera una polarización mediática y en redes que le funciona al presidente y le funciona al régimen, ¿no? La verdad es que si algo he sentido yo de ver las noticias esta semana es, me he quedado impresionado, ¿no? De la capacidad de los actores políticos de Morena de mentir tanto, ¿no? O sea, decir que pausas la relación diplomática es mentir a la gente con tal de movilizarles, ¿no? Decir a Dan Augusto que él no tenía conocimiento de si ya tenían a los senadores o no en su bancada, pues es mentirle a los medios de comunicación, ¿no? Y pues en eso han sido magistralmente hábiles. Estas protestas que se han dado en el Poder Judicial, pues nos han dado también grandes momentos en el Internet, ¿no? Desde memes, desde verles bailando a los trabajadores del Poder Judicial, hasta esta pancarta que me parece una genialidad, ¿no? De la falta de preparación también es corrupción, ¿no? Que se le puso en su cara a Yasmín Esquivel, que se puso en la oficina de Lenia Batres, que decidió, como bien mencionabas, no asistir a la sesión. Sabemos que siempre los momentos de transición presidencial, ¿no? Han sido muy intensos. Recordemos, no la de Andrés Manuel López Obrador, pero tanto la de Peña como la de Calderón, las tomas de protesta intentaron ser boicoteadas. Calderón tuvo que entrar por la puerta trasera del Congreso para tomar protesta, y Peña tuvo que, pues literal, bardear el Congreso y gasear a los manifestantes de Yo Soy 132 para poder llegar por la puerta del frente a San Lázaro. Y hoy estamos viendo pues un escenario completamente distinto, ¿no? En el que pareciera que Obrador está picándole la cresta a todo mundo para intensificar esta transición del poder, el 1 de septiembre en el Congreso y el 1 de octubre con la presidenta, solo para hacer un despliegue de poder, ¿no? En el que pues ni siquiera sabemos si la oposición va a estar en la toma de protesta de la presidenta, ¿no? O sea, creo que el próximo mes vamos a ver
intensificarse este conflicto al grado de quizá llegar a un escenario en el que solo la mayoría de Morena está en la instalación, bueno, no en la instalación el 1 de septiembre, pero sí en la toma de protesta de la presidenta el 1 de octubre, ¿no? Que sería pues un contraste abismal contra la poquita división de poderes que pudimos tener al momento en el que Calderón se vio apretado porque le iba a poner la banda presidencial un congreso en el que él no tenía mayoría, ¿no? Y en el que había pues una clara confrontación entre grupos políticos por el supuesto fraude electoral del 2006, ¿no? Entonces vemos que lo que está haciendo es cobrarse una serie de revanchas históricas, ¿no? Revanchas que literal trae guardadas en el buche desde los 70s, ¿no? Y que sin duda, pues es, en términos de novelas de ficción, ¿no? El gran final de un gran villano, ¿no? Pero en términos de transición democrática, pues es un retroceso enorme en el que el ego de un señor está dictando pues un montón de cosas en términos de política pública. Sí, o sea, a ver, yo te decía que me pareció interesante la solidarización de los ministros y ministras de la Corte con quienes se manifestaban, con las personas trabajadoras del Poder Judicial, porque se vio muy auténtico, al menos yo así lo noté. Norma Piña estaba claramente nerviosa de sugerir que se suspendiera la sesión. De hecho, tardó en explicarlo, lo tuvo que decir 3 veces porque como que no quedaba muy claro qué estaba sugiriendo Norma Piña al inicio de la sesión. No quiero decir mal el nombre de quien toma los votos, no sé si es secretario, escriba o qué, pero incluso le tuvo que decir, presidenta, ¿qué estamos votando? Porque como que no quedaba muy claro. Hubo un ministro que de inicio votó en contra y después corrigió su voto, pero me pareció fue histórico, ¿no? Y creo que es todo el Poder Judicial Federal, desde su nivel más alto, que fueron ellos, hasta los niveles más bajos, dando un pronunciamiento claro. Hoy hubo una contraprotesta a favor de la reforma que fue mucho más chica y fue básicamente pues la gente de Lenia Batres, la gente de Yasmín Esquivel y de Loretta Ortiz, que se había comportado con mucha mayor mesura y que en las últimas semanas ya salió del closet como a favor de la reforma y como totalmente una ministra morenista, ¿no? Por otro lado, fíjate que así como un granito de esperanza, Andrés, contrario a lo que decíamos, ¿no? De nos tocará marchar con la derecha o qué pasa, me parece loable la convocatoria de los y las estudiantes de las universidades, ¿no? O sea, recordemos que uno de los movimientos recientes más importantes en México fue el Yo Soy 132, que convocaron los y las estudiantes. Muchos de ellos soy militantes de Morena, por cierto, pero también muchos no, ¿no? Muchos que están en otros partidos o que están en la sociedad civil, etcétera. Entonces, pues ahí hay... no quiero pecar de ingenuo, ¿no? Y a lo mejor pues van nada más los estudiantes a la manifestación del domingo. Pero ahí hay un indicio de que hay otras resistencias desde otros lados, ¿no? Hay diversidad en las universidades, bueno, o en los grupos de estudiantes que convocan a esta manifestación, ¿no? Sí está el TEC de Monterrey, sí está el ITAM, sí está la Ibero, pero también están varias UNAM, ¿no? También está la Autónoma del Estado de México, está el CIDE, ¿no? Creo que hay pluralidad en quienes convocan. Y me parecería interesante, creo que también hay otra manifestación convocada por la sociedad civil y no por la Marea Rosa ni ninguna de estas cosas, en contra de la militarización, ¿no? Que también es prácticamente un hecho. Entonces, bueno, eso, yo nada más me quedaba, ahorita que tú hablabas de este escenario en el que quizás ni siquiera estén los legisladores de oposición cuando se le coloque la banda presidencial a Claudia, me gustaría preguntarte tu opinión sobre qué está haciendo López Obrador. Eh, Porque hay dos lecturas, ¿no? Hay quien cree que está casi que boicoteando a Claudia, ¿no? Como dejándole un país en llamas, ¿no? Y como diciendo, pues me aseguro que aquí son mis chicharrones los que truenan y que la presidenta se tenga que atener a lo que yo ya propuse. O si Claudia es una cómplice más de esta situación, ¿no? Solo una ficha más en este juego. ¿Cómo ves tú esto?
No, yo no creo que esté dinamitando la posibilidad de Claudia de gobernar, al contrario, ¿no? O sea, en esto que hemos dicho, es un gran estratega, eso será su epitafio, ¿no? Aquí ya es un gran estratega el día que se muera. Él hizo sus grandes apuestas, o él dejó esas grandes apuestas para el final de su sexenio, ¿no? A diferencia de lo que tradicionalmente hacen los políticos que representan un cambio de régimen, que es hacer esas grandes apuestas al principio. No vamos a ponerlo en comparación con su gran amigo Gustavo Petro en Colombia, que al inicio de la administración intenta hacer esta gran apuesta de una reforma fiscal que es completamente boicoteada por el poder económico y por la derecha, y eso dinamitó su posibilidad de hacer gobierno, ¿no? Y entonces pasa la historia como alguien, digo, aún está en desarrollo esta historia, ¿no? Pero queda la sensación de que es alguien que no pudo cumplir lo que prometió, ¿no? Acá Obrador está consolidando la 4T un mes antes de terminar su presidencia y es un timing perfecto porque entonces el costo de todo esto lo está asumiendo él más que Claudia, ¿no? Y yo creo que a partir del 1 de octubre, que ya estén estas reformas aprobadas, que ya esté la nueva presidenta en funciones, ella puede cambiar muchísimo el tono de la conversación pública sin tener que asumir el costo directo o personal de haber puesto estas cosas sobre la mesa, ¿no? Al final son iniciativas del presidente que saliente, ¿no? Y no serán las cosas que se empiezan a discutir a partir de que ella tome la oficina. Y creo que esto nos lleva a la siguiente nota, ¿no? En la que antes de nombrarla me gustaría retomar una frase que tú dices mucho y que me hace mucho sentido, que es que dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Entonces, sí, todo lo malo y todo lo preocupante que acabamos de enlistar en estos últimos minutos, ¿no? También creo que hay cosas, pues, buenas, ¿no? De la propia Claudia Sheinbaum y que justo creo que nos permiten esta lectura de decir, ella va a mantener dando, ¿no? Señales de un cambio positivo. Me refiero al nombramiento de Víctor Rodríguez Padilla como titular de Pemex. Víctor Rodríguez es un académico experto en temas energéticos, será el director general de Pemex. Él ha sido, profesor invitado de la Universidad de California en San Diego, del Instituto de las Américas, de universidades en Bolivia, en Colombia. Además recibió el Premio Nacional de Investigación Económica Jesús Silva Herzog y la medalla Gabino Barrera en la UNAM. Es decir, una persona con una trayectoria académica muy reconocida que declaró ayer, al momento de ser nombrado como director de Pemex, cito textual, no queremos contaminar, queremos combustibles cada vez más limpios y queremos que Pemex contribuya a la sostenibilidad de este país. Ahora vamos a hacer proyectos nuevos, vamos a tener asociaciones con la sociedad, con las universidades, con los empresarios para hacer los proyectos del futuro. Vamos a hacer energía eólica, energía solar, energía eólica offshore, vamos a hacer materiales estratégicos, incluido el litio, que es una de las encomiendas de la presidenta, dijo, el lunes, Víctor Rodríguez, al ser nombrado como titular de Pemex. Algo que es un giro pues, de 180 grados en política energética, a diferencia de pues, las declaraciones que reiteradamente hizo Obrador de que la energía eólica y solar pues, eran males del neoliberalismo. Sí, a ver, vamos acercándonos al final de la serie que hemos tenido como serie favorita desde el inicio de este podcast, que es el Jueves de Gabinete, que luego ya fueron días de gabinete. Y sí, hay señales de cosas interesantes, ¿no? O sea, este nombramiento me parece bueno, el nombramiento de la CFE me gustó, el nombramiento de Citlali como secretaria de las mujeres, lo hablábamos la semana pasada, me gusta Kersenovich en salud, también me gusta Rosaura Ruiz en la nueva Secretaría de Ciencia y más cosas, pero básicamente Secretaría de Ciencia, también me gusta, pero al final... Pues eso, creo que el sabor que me deja el inicio de la administración, pues sí es un sabor agridulce por decirlo menos, ¿no? O sea, sí creo que este nombramiento, aparte, de nuevo, hemos hablado mucho de los nombramientos del gabinete en estos términos de cuáles significan continuidad y cuál es sello propio. Creo que este es un nombramiento de sello propio, ¿no? Me tocó ver un pedazo de la conferencia de prensa en la que anunció a Víctor Rodríguez.
y habló Claudia Sheinbaum varias veces de que han escrito muchos artículos juntos, que trabajaron juntos como académicos, ¿no? Que ella batalló mucho para convencerlo de salir de la academia, había sido asesor, pero nunca funcionario, ¿no? Eh, y me da gusto, ¿no? Me da gusto que haya perfiles técnicos y especializados, ¿no? Es algo que no me gusta, por ejemplo, de quien está a cargo de la Secretaría de Educación Pública, y me gusta verlo en Pemex, ¿no? También me gusta el discurso de la sostenibilidad, de los combustibles limpios. Pues ahí sí yo diría, me espero a ver en qué se traduce, ¿no? Porque creo que vamos a ver cuál es la relación de Claudia Sheinbaum con su gabinete, ¿no? Creo que la relación de López Obrador con su gabinete fue, pues sí, de mucha sumisión en la gran mayoría de los casos, ¿no? Hubo ciertos, eh, perdón, funcionarios, ¿no? Ciertos secretarios, perdón, se me fue la palabra, empoderados durante este sexenio, o poderosos, ¿no? Creo que Marcelo Ebrard fue indudablemente uno de ellos. Creo que cuando estuvo Adán Augusto en Segov también fue. Creo que Luisa María incluso, ¿no? Sí tiene cierto espacio de movimiento, pero sí creo que la gran mayoría de los funcionarios han estado bastante sometidos durante este sexenio. Entonces, pues me falta eso, ¿no? Ver al final qué relación va a tener Claudia Sheinbaum con los secretarios, con las secretarias, y cómo esto se traduce en política pública. Coincido contigo que de inicio me parece interesante el perfil. Y que si bien, a ver, es emocionante, más que emocionante, es un respiro pequeño a este sentimiento de viajar al pasado, que se hable de energías limpias, ¿no? La realidad es que las energías limpias no son el gran problema de Pemex. El gran problema de Pemex tiene que ver con resolver su déficit económico. Es una empresa del Estado en números rojos. Gran parte del presupuesto federal, gran parte de nuestros impuestos se van a pagar las deudas de Pemex. Es una empresa que por su mala gestión, por su burocracia, por todo lo que eso implica, pues no logra salir ni siquiera a tablas, ¿no? Deja tú de pensar que pudiera ser un ingreso para el país. Es decir, que como lo fue en algún momento, el dinero de Pemex nos permitiera construir hospitales, construir carreteras, escuelas, ¿no? Hoy, por el contrario, dejamos de construir hospitales, dejamos de construir escuelas para que Pemex siga funcionando. Entonces veremos, ¿no? Si un perfil académico al frente de esa institución, más allá de darnos la palmadita progre, de ver torres de energía eólica por la ventana del tren México-Guadalajara y sentir que vivimos en España, ¿no? Pues lejos de esas fantasías de modernidad, ¿no? Pues creo que lo que es urgente es resolver el déficit pues de Pemex. Sí, y no hemos hablado mucho de pues la falta de dinero también con la que se va a encontrar Claudia Sheinbaum cuando llegue a su oficina, ¿no? Y con la que se van a encontrar muchos de estos secretarios, ¿no? O sea, dices, Pemex está en números rojos, varias dependencias están en números rojos, y yo no veo, vamos a aumentar programas sociales, no va a haber una reforma fiscal profunda, ese es uno de los compromisos que tiene Claudia Sheinbaum. Y entonces, ¿de dónde va a salir el dinero para todo lo nuevo, ¿no? Para el chingo de trenes que me emocionan mucho, pero que de nuevo no sabemos de dónde va a salir el dinero? Y para organizar una elección extraordinaria el próximo año, según lo que plantea la reforma al Poder Judicial. Entonces, bueno, pues eso, yo creo que vamos ya al... dime. Solo decir, o sea, sí nos hablan de déficit presupuestal, pero nos hablan de déficit presupuestal para justificar la eliminación de organismos autónomos. Si acaso el dinero que se va a obtener de eso es mínimo comparado con el dineral que se va en números rojos en Pemex, ¿no? Entonces, coincido contigo en que es preocupante, que es esta gran duda de dónde va a salir, pero es nuevamente una de estas estrategias tramposas y mentirosas, ¿no? De transformar el debate público para no hablar de los problemas reales. No, y me gusta que hables de la reforma de organismos autónomos otra vez, cuando estamos hablando de la parte económica, porque yo, y corrígeme si me equivoco, pero no me queda muy claro, alguien nos está mintiendo con esa reforma, porque
Se plantea la desaparición de los organismos autónomos, pero se plantea respetar los derechos laborales de todas las personas que trabajan en esos organismos, es decir, no despedirlos, sino pasarlos a las nuevas dependencias, como que ahora sean empleadas de las secretarías. ¿De dónde va a salir el ahorro? O sea, ¿qué nos vamos a ahorrar si nadie va a dejar de trabajar en esos organismos? Solamente van a cambiar de cabeza, ¿no? Solo van a depender ahora del gobierno directamente y ya no van a ser autónomos. Me parece que es una gran mentira, ¿no? Y que es una gran manipulación otra vez. Bueno. Es una gran mentira porque la realidad es que el único cambio sustancial entre dejar de ser autónomos y pasar a la función centralizada, pues tiene que ver, tal cual valga la redundancia, con la centralización del poder, ¿no? Solo para quienes nos escuchan, explicar un poquito la claridad, ¿no? El órgano autónomo no es que sea autónomo porque no elegimos a sus titulares de forma distinta que al presidente. O sea, aún los titulares de los órganos autónomos los nombra el presidente, pero son autónomos en cuanto a su administración. Es decir, el Congreso les otorga una cantidad de dinero y una estructura mucho más pequeña, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones o la Comisión de Competencia Económica, ¿no? Decide cómo administrar ese presupuesto. Es decir, en una cosa mucho menos burocrática, se puede ejecutar el gasto. Hoy, cuando pasen a ser parte de una secretaría, ¿no? O la Secretaría de Economía, o la Secretaría de la Función Pública, o cual sea que sea la secretaría que absorba sus funciones, para poder ejecutar ese presupuesto se va a requerir la firma del secretario o la secretaria de la institución. Es decir, sí se mantiene el personal, sí se mantienen las funciones, sí se mantiene el mismo gasto, pero las decisiones se reparten entre menos manos, porque pues ahora son los titulares de las secretarías que fueron directamente nombradas por la presidenta quien tomará esa decisión. Entonces, sí, al igual que en la reforma al Poder Judicial, toman sentimientos generalizados, ¿no? La corrupción, el gasto desmedido, para justificar cosas que representan algo completamente distinto a lo que nos venden en la argumentación. Totalmente, totalmente. No, ahorita me llegó una notificación de hoy termina Mercurio retrógrado. Esperemos que mañana a lo mejor despiertan y dicen, ay, ya recapacité. Pues seguimos con malas noticias y esto es justo, me parece que ilustra lo que tú decías de ¿con quién nos queda caminar si la alternativa está haciendo esto? ¿No? Y es que el Congreso de Aguascalientes, gracias a los panistas, aprobó con 19 votos a favor, 6 en contra y 2 ausentes, una reforma que reduce el periodo legal para abortar de 12 a 6 semanas de gestación. Recordemos que hay muchas mujeres y personas con capacidad de gestar que no saben que están embarazadas a las 6 semanas, revocando así la despenalización establecida en diciembre de 2023 por la Suprema Corte. Esta modificación ha sido calificada por organizaciones como Morras Help Morras como un acto de desacato y violación a los derechos humanos, al retroceder en los derechos reproductivos y limitar el acceso a servicios del aborto en el Estado. Andrés. En otro México, en el México de ayer, te hubiera dicho, no pasa nada, segurísimo la Suprema Corte de Justicia va a echar para atrás esta reforma, porque el artículo primero de la Constitución establece con toda claridad que no puede haber retroceso en materia de derechos humanos. Esta reforma que aprobó el Congreso de Aguascalientes hace muy poquitos minutos es totalmente inconstitucional, es un retroceso en materia de derechos humanos que explícitamente la Constitución prohíbe y que sería la Suprema Corte de Justicia el órgano encargado de hacer valer la Constitución y echar para atrás esta violación a los derechos humanos que está cometiendo el Congreso de Aguascalientes. Pero ¿qué pasa en un país donde todas las instituciones están dinamitadas? Que hoy la Suprema Corte de Justicia está peleando por su propia existencia. No sabemos cuándo ni cómo podrá operar y eso justamente abre la puerta a que políticos o partidos, como en este caso es el PAN, con agendas antiderechos, pues echen rienda suelta a sus deseos fascistas, ¿no? El fascismo trae más fascismo de ambos lados y ese es el tono del país que estamos viviendo. Esperemos, ¿no? La actual Suprema Corte de Justicia tenga el tiempo suficiente. Bueno, de entrada, esperemos que haya alguien que presente una acción de inconstitucionalidad. Esta acción de inconstitucionalidad la puede presentar la Procuraduría de Derechos Humanos de Aguascalientes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues una serie de instituciones que están también amenazadas en este momento, con la posible desaparición en una segunda reforma de esta otra orden de instituciones, ¿no?
Pero si alguien presenta una acción de inconstitucionalidad y la Corte logra resolverla, pues tendríamos una sentencia que echaría para atrás este supuesto. Sí, a mí me queda nada más decir que no sé qué tanto después de que vivamos quizás un duelo, de que empecemos a acostumbrarnos a este nuevo orden, pero tocará ver cuál va a ser la estrategia frente a la elección de jueces, ministros y magistrados, que al parecer es ineludible, ¿no? Porque justo lo que dices es lo que preocupa, ¿no? ¿Por qué magistrados va a votar la gente? ¿Por qué ministros vamos a votar todas y todos? Y si ellos y ellas van a seguir haciendo el trabajo, ¿no? Que ha hecho la Corte hasta ahora, con sus muchos errores, ¿no? Entonces, pues sí, como dices, en otro México tendríamos la tranquilidad de esto. Hoy en día, pues solo tenemos incertidumbre, ¿no? Existe esta mínima posibilidad de que todo sea para mejor, pues existe, como existen mínimas posibilidades de muchas cosas, pero riesgos hay muchos, ¿no? Ya nos estamos acercando al fin del capítulo, y si algo tengo certeza es que si el episodio de hoy cae en manos de las redes morenistas, tú y yo vamos a ser fieles representantes del liberalismo. Vamos a ser acusados de ser fieles representantes de la derecha y el neoliberalismo por todo lo que acabamos de decir en esta última hora. Pero para irnos con un poquito de esperanza, después de todo lo que dijimos, vamos a pues compartir una noticia, una buena noticia del día, y es una noticia a medias, todavía no es una realidad, pero es que ya se hizo público el proyecto de sentencia, un proyecto de sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Como no es una sentencia todavía, pues no dice de qué municipio hablamos ni de qué candidato hablamos en particular, pero sí sabemos que es una alcaldía de Michoacán en donde se declara inelegible quien resultó electa en este caso. El caso de ser aprobado será simbólico para la comunidad LGBTIQ+, porque se trata de, tal cual como dice el proyecto de sentencia, en autos, el registro fraudulento y la usurpación de identidad de mujer trans. El magistrado Reyes Rodríguez propone dentro de los razonamientos jurídicos que, cito textualmente, es fundado el agravio que expone el recurrente, pues, contrario al que expuso la sala regional, la autoadscripción simultánea como mujer y de la comunidad LGBT si admite pruebas en contrario, siempre que esas pruebas no sean discriminatorias. También propone que se considere que no se logra acreditar el cumplimiento del principio de paridad y por eso se determina renovar la elegibilidad de la candidatura. A ver, este proyecto de sentencia lo que dice es que la persona electa que se registró como candidata mujer trans y que socialmente es percibido ante todos como un hombre cis, no pueda resultar electo. Sin embargo, la sentencia no propone reponer la elección, no propone anular la elección y hacer una nueva, sino reconoce el triunfo de toda la planilla, es decir, regidoras y regidores se quedan intactos, pero pues mandata al Congreso de Michoacán a tomar una determinación sobre la titularidad de esta alcaldía, ¿no? Entonces, muy probablemente pudiera ser que la regidora número 1, que sea una mujer, encabece esta fórmula, porque el argumento principal es que rompe el principio de paridad. Además de que pues es una usurpación de una acción afirmativa LGBT. Veremos cuál es la resolución pues, de todos los votos de la sala del Tribunal Electoral, ¿no? Pero sin duda, pues creo que es una sentencia que de ser aprobada, marcaría una pauta importante en el reconocimiento de derechos LGBT en México. Pues así cerramos con esta buena noticia el episodio del día de hoy, en el que estoy de acuerdo, Andrés, nos estamos convirtiendo en esas figuras. Ay, ojalá. La verdad, yo ya quiero verme en el soberano, así de que somos los enemigos de la democracia y del poder del pueblo. Está bien, pues, pero tampoco podemos venir a decir mentiras. Y pues hoy se ha dicho pues lo que creemos, tal cual. Y también creo, ¿sabes qué? Nada más para ir cerrando, que cuando tienes tanto poder, lo mínimo que puedes hacer es aguantar las críticas, ¿no? Yo sé que es lo que menos hacen las personas, los grupos que concentran este nivel de poder, pero creo que es lo que toca, la crítica y la confrontación. Creo que si no se es duro con alguien que tiene el nivel de poder que hoy tiene la 4T,
pues nos estaríamos resignando a ser básicamente actores pasivos de esta democracia, ¿no? Y creo que no podemos hacerlo. Pero bueno, pues terminó el episodio del día de hoy. Si les gusta, por favor, comenten, compartan. Ya se puede comentar en Spotify también, entonces si nos están escuchando en Spotify, pongan un comentario, una reseña positiva. Hasta ahorita tenemos muy buena calificación en Spotify, pero nos faltan más reseñas. Suscríbanse al canal, todo lo que pueden hacer. Y ya, pues nos seguimos escuchando, tendremos grandes invitados próximamente. Andrés, muchas gracias por una semana más. Una semana más de otro podcast progre. Nos vemos el próximo miércoles. Por favor, comenten, compartan. Si tienen temas, inquietudes, dudas, pues escríbanos por ahí al Instagram de Abrazo Grupal y podemos nosotros integrar sus inquietudes en la agenda de la próxima semana. Hasta luego. Excelente. Bye.